Bien, vamos a continuar con el termómetro a través de Latina TV. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Ya está con nosotros, gentilmente nos acompaña el doctor Hernán Valenzuela. El doctor Hernán Valenzuela, se los presento, es egresado de la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Económicas, con posgrado en Ciencias de la Economía en la Universidad de Chile, profesor también de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Economía y Cálculo, consejero económico en la parte de inversiones extranjeras del ministerio, y en este caso el ministro Jesús Farías, consultor externo de proyectos económicos de Bandes. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá, y especialmente, bueno, en estos momentos que el tema económico está en el tapete. Nosotros en el pasado muy poco hablamos de la economía, del tema económico era como que tratado por élites, especialistas, en fin. Hoy en día, bueno, es obligatorio hablar del tema económico en nuestro país, y hay muchas aves agoreras que hablan de la destrucción de Venezuela, en fin, y quisiéramos escuchar, bueno, su opinión profesional sobre el tema económico y, por supuesto, los proyectos que especialmente se tienen diseñados para la región centro-occidental. Bienvenido, doctor, placer tenerlo acá con nosotros. Además que usted es un barquisimetano, ¿verdad? Guaro. Sí, efectivamente. Muchas gracias pues por la invitación a este programa tan escuchado acá en Barquisimeto. Sí, efectivamente, soy barquisimetano del barrio San Juan, barrio querido. Imagínese usted. Sí, sanjuanero de pura cepa. Y bueno, en verdad, lo que usted comenta respecto pues en el pasado la economía era un tema que no se tocaba como no se tocaba la Constitución. Pero en los últimos años hemos avanzado mucho en materia de conocimiento de causa, y hoy por hoy la economía es un factor determinante en lo social y en lo político, porque la economía va de la mano de todo, ¿no? La mano de todo, hasta la parte subjetiva, la parte social, la parte económica va definitivamente a dirigir los factores determinantes de una sociedad. Economía, aspectos económicos son los que determinan, ¿no?, aquellos valores, parte de un análisis científico, que cuantifican el punto de equilibrio para crear las condiciones sociales y económicas de un país, de un estado, de un municipio y hasta de la propia empresa. Esa es la función de nosotros los economistas, crear ese tipo de condiciones para definitivamente generar el crecimiento que necesite aquella estructura o aquella región. Ahora, doctor, el tema económico en los últimos tiempos ha sido de alguna manera satanizado. Bueno, se habla de prácticamente una situación de caos a nivel económico en el país. Desde el gobierno nacional se han implementado los denominados motores para reimpulsar de alguna manera el sector económico, porque justamente se viene saliendo, o digamos hubo el quiebre pues del denominado modelo rentista, ¿no? ¿Cuál es su percepción sobre esto? ¿Estamos en una transición del modelo rentista ya fallecido, finalizado, o el modelo rentista se niega a fenecer para darle paso a un nuevo modelo? ¿Y cuál sería ese modelo que se está implementando? Lo que sucede también es que lamentablemente se ha utilizado la política del factor económico. Hemos encontrado colegas con mucho nivel académico maquillando informaciones, creando situaciones de terror, de caos, cuando en realidad las situaciones no se corresponden a situaciones de tanta anarquía ni de tanta crisis. La verdad que estamos viviendo una crisis difícil, pero en este momento superable, evidentemente. Que parte de los grandes problemas que tenemos, aparte de la inducción de este proceso que estamos viviendo, cualquier parecimiento con el gobierno de Salvador Allende no es pura coincidencia. Realmente aquí están sucediendo unos factores que se están conjugando también con la caída de los precios petroleros. Nosotros hemos dependido toda la vida de los precios petroleros y no puede ser. Ese modelo tenemos que definitivamente dejarlo atrás. Pero se tomaron las previsiones para dejar el modelo atrás, doctor, con el tema, con unos precios de petróleo que superaban los $100, ciento y tantos dólares, y de la noche a la mañana nos bajan los precios, y por supuesto nos agarró la gripe o nos agarró el catarro sin pañuelo, como se dice. Es que transitar
el modelo rentista petrolero, el modelo productivo, significa llevar a cabo aquel principio que nos legó el doctor Uslar Prieto. Sembremos el petróleo. Él quiso decir que el petróleo sea la palanca que genere el desarrollo aguas abajo sobre empresas no vinculadas al petróleo. Y eso no lo hicimos en el pasado. Y no es No tarde lo hacerlo hemos hecho ahora. en el presente tampoco. ¿Y cómo hacerlo ahora si ahora no tenemos dólares? Bueno, pero ahora se están dando las condiciones. Fíjense, tenemos la posibilidad de resolver el sistema cambiario. A pesar de la caída abrupta del precio petrolero, estamos recibiendo confianza de muchos países dispuestos a interactuar con Venezuela, inclusive soportados por los bonos petroleros, del cual la calificadora Stanley Morgan de un 100% nos dio unos niveles de credibilidad del 95%. Ahora, doctor, usted que conoce el área económica, un precio del petróleo en $40 es bajo. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que era muy alto el otro, de ciento y tantos dólares. $40 no es nada comparado con los $7 con que recibió el presidente Chávez el gobierno. Sí, efectivamente, aquí el precio del petróleo es volátil. Nosotros vamos a seguir dependiendo de que todo el presupuesto nacional, de que el petróleo sea el que resuelva, el petróleo sea la panacea de todo. Tenemos que depender también de otros factores. Nosotros disponemos de suficiente hierro, aluminio, bauxita, coltán. Tenemos las mayores reservas y el mejor cacao del mundo. En el pasado fuimos exportadores de caucho. Entonces, transitar o trascender el modelo petrolero significa no depender específicamente del petróleo, sino crear otras divisas, ¿no? Otras divisas que nos permitan una industrialización coherente, no vinculante al petróleo. Eso es trascender el modelo rentista petrolero. Y, por ejemplo, en el estado Lara, ¿cuáles proyectos podrían desarrollarse para de alguna manera salir de esta dependencia petrolera? El estado Lara, mi querido estado, durante los últimos años, tenemos que ser objetivos, ¿no? De la época del gobernador Miguel Romero Antoni, ha venido convirtiéndose en una urbe metropolitana muy linda, pero no hay desarrollo de ningún país donde no haya el desarrollo industrial. Hay que ser coherente en la planeación del desarrollo industrial. Donde no hay desarrollo industrial no hay crecimiento. De manera que la forma de que el Estado Lara pueda transceder y crear condiciones de estabilidad es desarrollando un modelo planeado de desarrollo industrial donde todos los estratos del desarrollo, tal como la industria de la construcción, la industria textil, entre otros, y la industria alimenticia. Que son las que generan mano de obra también. Sobre todo, la industria textil es quien genera más mano de obra. Eso la perdimos, doctor. Claro, eso nosotros, es claro, yo no sé a quién se le ocurrió en algún momento de la vida, yo no quiero aquí ser calificativo de tipo político, pero en algún momento en la vida del país, a alguien se le ocurrió o descubrió que trae una camisita china, una franelita china de allá de China, por supuesto, cuando funcionaban aquellos pepeganga, esas cosas. Bueno, y nos quebraron la industria textil, nos las quebraron, porque entonces traen las cosas importadas a $0.25. Claro, la gente uno se alegraba porque la camisita le costaba 3 bolívares, recuerdo yo, y una buena camisa que producíamos nosotros, claro, pero estamos destruyendo nuestra economía, y eso ocurrió. Bueno, y acabamos con la industria textil del país. Teníamos telares, tantos telares en todas partes, costureras, algodón que sembraba, porque también teníamos nuestra propia producción de textiles. Eso es correcto, eso es correcto. Nosotros tenemos aquí grandes extensiones de terreno y experiencia en la siembra del algodón. Tenemos que volver al modelo de la siembra del algodón, rescatar el campo. Y hay voluntad política para eso, doctor, porque yo veo también que el gobierno por un lado intenta, pero por otro lado como que no tiene digamos, definitivamente el cierre del ciclo. Anuncian una cosa, pero que como que no terminan de concretar, ¿no? Cuando yo converso con el ministro Faría, me dice: yo soy el economista de los resultados. El resultado final de una ecuación está en los saldos. Si el saldo es negativo, significa que se fracasó. Y se comenzó con las economías de puerto para proteger a ciertos empresarios judíos, ciertos empresarios venezolanos, que motivaron y generaron la economía de puertos para sus beneficios propios. Es verdad, falta mayor contraloría y mayor voluntad. Creo que uno de los mejores logros que ha hecho el presidente de la República es nombrar al ministro.
A mi forma de evaluar, creo que está haciendo un gran trabajo el ministro actual. No es fácil el maestro rompecabezas. Tengo una llamada en línea, doctor, son las 7:32. Adelante, buen día, ¿quién habla? Buenos días, mira, mi nombre es Orlando Rivero. Mira, tú tienes un farsante allí. A Hernán Valenzuela nunca es graduado en economía ni nada. Yo lo conozco porque vivió aquí en la 40 entre la 12 y la 13. Mira, poeta, te metieron gato por liebre. Dile que te enseñe el fondo negro. Bueno, el amigo le dio una cosa rara ahí. Bueno, seguimos conversando con el economista Hernán Valenzuela. Doctor, tema de las llamadas en vivo, ¿pasa eso? Cuénteme sobre qué va a pasar ahora con estos motores. Ayer, tengo entendido, estos días hubo una reunión en Miraflores donde se convocó un importante sector, ¿no?, del país. Sin embargo, bueno, de Fedecámara pareciera que no hubo la convocatoria, pero ¿qué pasó allí en esta reunión? ¿Cuáles son las propuestas que se hacen ahora en materia de economía? Perdón, no entendí la pregunta. Tengo entendido que hubo una reunión en Miraflores hace algunas horas sobre la creación de una oficina de fiscalización, la parte de inspección minera, el tema del sector económico que nuevamente ha sido reconvocado por el presidente Maduro. Y eso va a pasar en las regiones como el estado de Lara, por ejemplo. Se van a reconvocar a los empresarios, independientemente del tema político, que es lo que yo veo siempre que es el que está en el tapete. Sí, efectivamente, se acaba de reactivar el arco minero. Inclusive hay convenios con países como el Congo, como Italia, como Rusia y como China, ya para definitivamente interactuar en el arco minero con la intención de estabilizar toda la parte, pues, del arco minero. Eso, ya hay inversiones por más de $10.000 millones en este momento para tales efectos, de manera que hay bastante optimismo en ese sentido. Y eso del arco minero ha recibido también algunas críticas, ¿no?, por el tema del posible ecocidio que se podrían registrar allí en la explotación de estos minerales y toda esta faja que significa no solamente el tema de los minerales preciosos, sino también tienen un alto valor de recurso natural allí, en la zona. Sí, efectivamente. Y tenemos... ¿Es negocio para el país eso, desde el punto de vista económico, o estaríamos aplicando la misma de la baratija del que me cambiaron cuando llegó el español, que me cambiaron la baratija por el oro? Sí, por supuesto que sí, hay mucha perspectiva. Recuerde que hay países que viven de materias primas como el oro, como el níquel. Yendo, por ejemplo, a Chile, que vive del cobre y vive del níquel, nosotros tenemos allí en el arco minero muchas potencialidades, muchas minerales que pueden al mismo tiempo contribuir, ¿no?, a articular en función de lo que estamos hablando, en función de superar el modelo rentista petrolero, el cual ha sido, pues, solamente la herramienta del desarrollo venezolano. Tenemos eso y también tenemos otras potencialidades. Por ejemplo, acá en el estado Lara, el municipio Torres posee las mayores reservas de caliza de Venezuela. La caliza es la materia prima para la cal y para el carbonato de calcio, que tiene más de 1.800 aplicaciones en la industria alimenticia, en la industria de la construcción, en la industria petroquímica, en la industria inclusive de la producción de rubros vinculados, pues, a sectores tan importantes como la medicina, entre otras cosas. Es un potencial que tenemos que desarrollar. Claro, tenemos inscritos ya más de 32 empresas vinculadas a la arcilla y hay más de 500 solicitudes para empresas de exportar que están en condiciones, pues, ya de sacar sus productos al mercado, y sobre todo industrias fundamentales como la arcilla, en la cual tenemos excedentes. ¿Cuál es la intención? Sacar productos excedentarios que no afecten la demanda nacional, tales como la arcilla, pues. Ahora, doctor, el tema de por ejemplo, lo que la gente pregunta mucho sobre el caso de los precios de los alimentos y el tema especulativo, ¿cómo se resuelve económicamente esta situación? Es muy importante la Contraloría.
En este momento, el problema más grave que tenemos en Venezuela está en el desabastecimiento de los alimentos y de los alimentos y de la medicina. Hay que resolverlo en el corto plazo y en el mediano plazo ya desarrollar unos niveles de producción que permitan ser coherentes a través de una buena planificación, cual no ha existido. Tenemos que ser críticos y autocríticos. No ha habido una política o una planeación coherente que permita decir, bueno, se van a sembrar tantos rubros de leguminosas, tantos rubros de grano. No ha habido esa política coherente y ahí ha estado la falla, ¿no? De que no existió una planificación o una planeación, como decimos en economía, que permita manejar unos indicadores. ¿Sí? Pero la alternativa está en la producción. El secreto está en la producción y momentáneamente hay que resolver la crisis del desabastecimiento con abastecimiento que es importante. Hay que resolver este problema porque la situación ya tocó piso. Ahora hay unos pequeños indicadores ascendentes de niveles de producción que se están viendo ya de una forma muy espasmódica. Quiere decir que en un semestre iremos viendo en forma progresiva resultados, pero en el corto plazo hay que resolver el problema del desabastecimiento. Y las perspectivas económicas, doctor, tenemos el tema de los aumentos y ajustes salariales que se han registrado en los últimos meses. Hay una queja del sector de pequeña y mediana industria sobre cómo cancelar estos aumentos. Y bueno, eso se refleja también en el costo de las cosas que se producen pues, de estas empresas. ¿Cómo buscar ese equilibrio ante una alza tan desmesurada inflacionaria y también con el tema especulativo? Sí, la situación está en que el aumento salarial ha sido una buena alternativa, pero tiene que ir acompañado de unos controles, ¿verdad?, sobre la estructura de costo de los productos. Esto tiene que ir acompañado de una supervisión permanente de los precios que establece la cadena de comercialización y de la estructura de costo del empresario, del industrial, que permita una posición coherente entre la producción y las cadenas de comercialización. ¿Y eso lo fiscaliza el gobierno? De alguna manera, porque vimos en estos días, por ejemplo, el gobierno insiste en que el precio de la carne es 220 bolívares, cosa que no se ajusta a la realidad. El kilo de carne lo están vendiendo en 3.000, 4.000 bolívares. Y cuando tú le preguntas a un carnicero, que es algo, digamos, básico de economía, pero es que yo la estoy pagando a 2.000 bolívares, pero la factura me las hacen por 135. O sea, hay una distorsión terrible en el mercado. Sí, efectivamente, la SUNDES tiene que constituirse en un superministerio, acompañado también del Poder Popular que denuncie y que haga contraloría. Recuerda que el Poder Popular es un poder constituido, ¿no? También, igual que el Poder Legislativo, del Poder Electoral, que tiene que acompañar a la SUNDES para que realmente se puedan establecer los controles. El Estado tiene que profundizar un poco más en eso, porque de lo contrario no vamos a alcanzar los objetivos, que es definitivamente reducir la inflación. Aquí hay tres tipos de inflaciones: la inducida, la inflación consecuencia de la superación de la demanda sobre la oferta, y la inflación tipo espiral, que es aquella inflación donde los recursos de la persona no son sustentables con los egresos, ¿no? Y aquí tenemos los tres tipos de inflación en este momento. Y retomando el caso de la región, doctor, el tema del ARA, ¿tienen ustedes previsto algunas actividades desde el punto de vista económico en la región larense, en la región centro-occidental? Sí, efectivamente, conjuntamente con el ministro Faría, del cual soy su consejero, estamos manejando un eje acá en el occidente del país de apoyos económicos con una estructura financiera, el cual ya se están firmando los convenios. Esta estructura financiera nos va a apoyar a través de los bonos petroleros para el financiamiento de proyectos con unos intereses sumamente holgados, sumamente cómodos, y todo va a ser soportado por los bonos petroleros. Esta estructura nos está planteando resolver el caso de los 1.200 pozos petroleros aproximadamente que tenemos dañados, repararlos con su propio músculo financiero, y el costo o el egreso de ese financiamiento conjuntamente con ese gasto que ellos van a generar en la reparación de esto, va a ser cancelado con los productos derivados de los propios pozos petroleros, soportados por los bonos
del petróleo y con unos lapsos de pago de 10 a 15 años. De manera que estamos en convenio tanto con ellos como con China estamos hablando de casi 300.000 millones de dólares, justamente que van a contribuir al desarrollo económico y social y a paliar la situación que tenemos del desabastecimiento en los rubros que sabemos vitales, como los rubros alimenticios, como los rubros medicinales y otros insumos tan importantes como son los repuestos de maquinaria pesada y maquinaria liviana. Ahora fíjese, hay una decisión que hizo Citibank y esto, según estoy leyendo, puede poner en riesgo el canje de bonos de PDVSA. El tema puede que la entidad bancaria puede retrasar la operación que la empresa petrolera adelanta con el tema de los canjes de los bonos que vencen en el 2016 y 2017. ¿Qué se puede hacer con este tema? Venezuela ha honrado en el pasado y en el presente los bonos petroleros. No hay ningunos niveles de riesgo ni de incertidumbre, porque este mismo año inclusive se pagaron 30.000 millones de dólares a través de los tributos fiscales, y eso nos permitió tener unos niveles de credibilidad, de manera que no hay ningún niveles de riesgo ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Y esta decisión de Citibank a qué obedece, doctor? Bueno, son decisiones que ellos manejan con un criterio muy personal, hay que respetárselo, pero que no se corresponde con una realidad económica que se está manejando, ¿no? Y el tema de la frontera, la apertura de la frontera con Colombia, ¿va a generar mayor confianza en el país o seguirá el tema del contrabando? ¿Qué va a pasar allí? ¿Cuál es su perspectiva sobre este caso? Venezuela y Colombia necesitan esa relación bilateral. Recuerda que nosotros somos uno de los mejores clientes de Colombia, con unos movimientos de más de 7 millones de dólares. Pero la balanza comercial de los últimos años le ha favorecido a Colombia. Evidentemente, nosotros tenemos que trascender de manera que hay un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones. Usted lo ha dicho, la balanza comercial ha favorecido a Colombia, porque en realidad nosotros tenemos que trascender el modelo productivo para que haya un equilibrio en esas relaciones bilaterales y multilaterales que podemos hacer con el resto de los países. Y una de las cosas que dice desde el sector opositor es que con expropiaciones no se reactiva la economía. Evidentemente que no. Las expropiaciones en Brasil dieron resultados y las expropiaciones dan resultados cuando en realidad se justifican las expropiaciones, pero expropiaciones indebidas yo no las comparto. No se puede expropiar una unidad de producción solamente por el capricho de expropiarla, ¿no? En realidad, aquellas expropiaciones que se justifiquen porque es de bien social o para producir, bienvenido sea, pero no podemos expropiar una unidad de producción que está perfectamente en condiciones de producción. Esa parte no la comparto. Y en cuanto a lo que usted me preguntaba de la frontera, es necesario aperturarla, pero con lo suficientes unidades severas para evitar el contrabando de extracción, sobre todo el combustible, que nos ha hecho tanto daño y nos ha perjudicado, porque efectivamente ese contrabando de extracción de combustible le ha producido a Venezuela grandes pérdidas. De manera que no solamente el contrabando, sino de productos nacionales que usted lo ve perfectamente en la población de Cúcuta, el arroz, la harina precocida y otras cosas, y el azúcar, que da tristeza porque algunos incluso son subsidiados y están allá a consecuencia ¿de qué? Del contrabando. Le manda felicitaciones Pedro Ordú de la comuna Sueño de Chávez, dice muy buena la explicación del economista sobre el tema. Buenos días, poeta. El general Padrino se reunió con el dueño del Tunal y lo engañaron como un niño. Todos los comerciantes pagan algo por fuera de la factura, dice por acá algo. Bueno, esto es que hay que, lo que hablábamos del tema del control, pues. Poeta, ¿dónde ubicamos al economista para hablar sobre el tema de la caliza? Dice Omar Monroy. Eso es el tema de la caliza, ¿cuándo se van a hacer algunos foros sobre el tema? Bueno, en verdad, yo puedo darles mi correo y mi teléfono para que me ubiquen. En realidad hay mucho mercado acá en el estado Lara y estamos abiertos a desarrollar más empresas. Ya de hecho se está montando una planta de carbonato de calcio en Carora, donde hay las mayores reservas, pero sin embargo también tenemos reservas de caliza en los valles de Quibor, donde se puede
procesar. La caliza es la materia prima fundamental, pero cuando se microniza se convierte en carbonato de calcio y cuando se lleva al fuego se convierte en cal. De manera que puedo enviarles mi correo es hernanvalenzuela47@gmail.com y mi número telefónico es 0416-854-7930. Pues el problema que existe en el organismo financiero del gobierno son las alcabalas corruptas que hay, dice José Cira. Bueno, ya hablamos de que hay que tener mayor contraloría, ¿verdad? Incluyendo la contraloría social. Saludos al economista, muy buena la disertación que hace, felicitaciones. Que haga un foro, dice, que haga un foro económico, que alguien que defienda el gobierno, dice por acá otro. Saludos, poeta. Que hable de las bolsas de comida, esos son al estilo cubano. ¿Qué pasa con este tema de la bolsa de comida, doctor? Que es algo que pareciera que es muy doméstico, pero que sin lugar a dudas tiene un efecto político también, ¿no? Y electoral y de todo tipo. La bolsa de comida, mediante el sistema llamado CLACS, es una alternativa, pues. Si esta alternativa se pudiera compaginar con unidades de producción, de manera que las propias unidades centralizadas pudieran generar la capacidad productiva de rubros tan importantes como, digamos, la producción de tomates procesada por los mismos CLACS, la producción de semillas generada por el mismo CLAC, sería un éxito. En este momento es un paliativo ante la crisis que se está viviendo. Sin embargo, no se puede verla meramente como la bolsa de comida, habría que verlo para el corto y mediano plazo. Si esto trasciende de manera que se puedan producir los rubros necesarios, esto puede ser, digamos, una actitud que puede llevarnos a consideraciones tales como exitosas, se pudiera decir, si los resultados finales son positivos. En la ecuación. Eso es correcto. En la ecuación tiene que tener saldo positivo, yo aprendí eso. Eso es correcto. Si la ecuación tiene saldo negativo, estamos mal. Sí, eso es correcto. Bueno, doctor, gracias, ¿verdad? Nos disculpa por el tiempo, es breve, pero creo que aclaró algunos puntos y además de algunas cosas positivas que podemos tener más adelante. Gracias, doctor, un placer. Y disculpe lo malo. No, muchas gracias. Vamos a la pausa. Ya está con nosotros la presidenta de la Confederación Bolivariana del Transporte. Vamos a hablar del tema del transporte en la próxima parte con Marena Bastida. Ya está acá con nosotros. Pausa, poeta, vaya y venga. Este loco que habló